Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Pueblo. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el encuentro número 125, equipo completo. ¿Qué tal, Daniela? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo les va? Hola, Daniela. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo están? ¿Cómo les va, chicos? Buenas noches. Buenas noches. Yo todavía estoy... Hoy es lunes, estamos grabando este programa, y estoy con el discurso del presidente argentino Mauricio Macri en un programa televisivo anoche, y algunas palabras bastante injustas, me parece, con relación a su visión del mundo, pero principalmente una cosa que a mí me parece un poco cobarde y canalla, que es haber acusado al padre, que ha fallecido hace 15 días, de ser el responsable supuestamente por los delitos que cometió la empresa familiar, y él ahora, digamos, limpiarse legajo con esta acusación. ¿Escucharon ustedes eso, no? Sí, lo han repetido los medios. Bueno, yo quiero que escuchemos ahora un pequeño audio donde alguien se ha tomado el trabajo de colocar este pequeño trecho del reportaje junto con otros audios anteriores donde Mauricio Macri habla de su relación con el padre y con las empresas de la familia. ¿Usted es consciente de que si su padre hubiese estado bien, quizá hubiese ido a tener que declarar en la causa de los cuadernos y eventualmente lo hubieran procesado? Eventualmente, sí. Sí, pero bueno, pero las coimas la pagó. No hablo de su padre en general, hablo es un delito. Es un delito y cada uno se tiene que hacer cargo. ¿Qué pretendía su padre y qué pretendía usted? En principio yo lo seguía. La verdad que fue mi gran maestro y aparte, bueno, tenía una admiración absoluta, ¿no? Yo trabajo dentro de la organización que preside mi padre. Tomo parte en el holding del comité directivo. Del holding, digamos, Correo, después Panama Paper. Lo tomo como que es así. Yo no sería quien soy hoy ni todas las cosas que he hecho si él no me hubiese dado la oportunidad. Y aparte me ocupo directamente de algunas empresas. Es un delito y cada uno se tiene que hacer cargo. Bueno, agradecemos a los tipitos que hicieron esta recopilación de los audios y que me parece que es muy ilustrativa, ¿no les parece, gente? Sí, realmente. Habría que pensar si no es aplicable la extinción de dominio a este caso también, a la herencia de Macri, padre. Es una muy buena pregunta, porque si supuestamente la extinción de dominio alcanza los últimos años del gobierno kirchnerista, justamente y ahora sale Macri diciendo que el padre ha pagado coimas al gobierno kirchnerista, supuestamente porque lo extorsionaban para trabajar. Entonces, bueno, claro que debe ser alcanzado por la ley de extinción de dominio, seguramente, ¿no les parece? A mí me parece como que es como que Macri tiene que ser, lleva, digamos, la palabra sería como la condena de ser el hijo de, gracias a él, pero no ser él. Yo me acuerdo cuando en el año de las elecciones, ¿se acuerdan que decía Mauricio es Macri? ¿Se acuerdan? Sí, Cuando sí. Hace un par de años, creo que desde el kirchnerismo se decía eso, haciendo referencia, haciendo alusión a que no se puede disociar las actividades de las empresas de Macri, que siempre estuvieron asociadas a lo que se estudiaba como la patria contratista, desde el periodo, digamos, de facto hasta ahora, y el personaje político público de Mauricio.
Y es muy difícil él, en un discurso de mano pulite, si querés, donde propugna, digamos, un ejecutivo sin ningún tipo de actividad, digamos, entre comillas, sin sobre, sin nada ilícito, es muy difícil desmarcarse, poder correrse del lugar cuando proviene directamente de la crema innata de la patria contratista. O sea, te diría que es casi una posición esquizofrénica, porque no podés dirigir una empresa y pertenecer a un holding que para contratar él reconoce que pagaba, digamos, sobornos, y por otro lado perseguir a los que lo cobraban cuando él mismo los pagaba. Es esquizofrénico, me parece a mí. Vos tenés toda la razón, Daniela, a tal punto que en uno de los audios que colocaron aquí se está refiriendo él como parte integrante de la patria contratista en un reportaje que le hicieron en los años 90, que se lo hizo Bernardo Neustadt a él y al padre, y él con mucho orgullo respondía, sí, yo soy parte de la patria contratista. Eso era en los 90 y ahora viene a decir que los negocios eran del padre, o sea... Claro, ahora se quiere desmarcar, ¿no es cierto? Porque hay algo que pesa como una condena, me parece a mí, que es el apellido Macri, ¿no es cierto? Porque el argumento que utilizaron como campaña política y que lo hace llegar al Ejecutivo, a la presidencia, es: nosotros vamos a cambiar porque acá nos dejaron un país devastado porque se robaron todo con la obra pública. Y aparte justo fue a tocar ¿cómo te puedo decir? La parte medular de lo que es su talón de Aquiles, digamos, ¿no? O sea, ataca otra cosa si querés, para que no te venga de rebote, pero justamente la obra pública, que es el nervio por donde en este país nadie puede ignorar que es el nervio central de la corrupción en la Argentina, las licitaciones públicas, las contrataciones privadas, los fideicomisos del Estado. Entonces, utilizar ese argumento, fíjate qué fuerte que fue que ganaron una elección con eso, utilizando a Lázaro Báez, utilizando a las empresas fantasmas que dicen ellos, y pensando que acá iba a quedar en un manto del olvido todo lo que fue las contrataciones del Estado en la época cuando el padre se hizo rico, y tratando de despegarse. O sea, si vos me decís que el candidato estudió toda su vida y vivió toda su vida fuera del país, y el tipo no tuvo nada que ver realmente con las empresas, pero él yo creo que conoce al dedillo los vericuetos y los sobres, cómo se hace para llegar a una contratación. Sí, sin contar que está respondiendo por un proceso, por una concesión pública que del Correo en los fines de los años 90, que nunca pagó el canon y ahora está haciendo todo lo posible para no pagarlo, ni siquiera ahora con toda la fortuna. Lo grave es que nosotros pusimos, como dice el dicho popular, el lobo a cuidar las ovejas. Sí, sí. Ese es el dicho popular y realmente yo no sé si es porque hay una misoginia extrema en la Argentina, se sigue atacando la figura de la expresidenta, que ahora se fue a Cuba para que la única que no tenía fueros no cayera bajo el manto de la mano de la justicia, y se sigue haciendo una terrible cacería mediática con eso, y no se escucha otra cosa cuando lo grave no se dice, me parece, ¿no? Bueno, en eso vos sabés que hay un cierto paralelismo con lo que pasa acá en Brasil, Daniela, de que, digamos, hasta no se están cumpliendo ni siquiera los códigos de la mafia, no digo porque sea mafioso, pero hasta la mafia tiene códigos de no meterse con la familia. Acá se han metido con la familia de Lula y en Argentina se han metido con la familia de Cristina, justamente la persona más débil, que es la hija, la que no se dedica a la política, la que quiere hacer una vida totalmente diferente, ¿no? O sea, y como decís vos, y atacan el punto más débil, ¿no? Una mujer frágil como la hija de Cristina, no Cristina, lógicamente, para hacerle daño, ¿no? Y también esa posición esquizofrénica de la justicia que cuando habla de Macri lo absuelve por el hecho de que él era, si bien era socio, era director de la empresa, no tenía responsabilidades directivas, y por el mismo argumento podía ser fácilmente sacada toda responsabilidad cuando habla de la hija de Cristina.
O sea, el mismo argumento se invierte y la justicia falla de manera totalmente distinta con los mismos hechos. Y no solo eso, el mismo Macri defiende esa posición, que él está sin procesamiento porque decían que no tenía capacidad, que no era quien la administraba o quien la llevaba adelante. Sin embargo, como vos bien dijiste, Ramiro, en la década del 90, él dijo que él se hizo cargo de SOCMA en la época que se entregaron las concesiones para el mantenimiento de las rutas, que extrañamente mayormente la ganaban las empresas de Macri, y cómo fue, ahí no había corrupción, no había nada, o sea, no, realmente si bien vos decís, Daniela, esquizofrénico, en la justicia también. Y a tal punto llega la esquizofrenia, y yendo al lado que por ahí nos llega a interesar a nosotros, que es el lado más jurídico. Él dice que ahora no hay presiones sobre los jueces, pero que al juez Padilla tienen que condenarlo. Así de simple, ¿no? O sea, a lo Napoleón. No, sí, casi la misma frase lo dice. O sea, no, la justicia es independiente, nunca la presionamos. Ahora Ramos Padilla hay que condenarlo, hay que sacarlo. Juicio político. Realmente yo creo que que debe tener algún tipo de alteración grave en el bocho, porque no puede contradecirse en una oración de una manera tan expuesta y tan abiertamente, porque vos podés tener contradicciones. Muchas veces por querer ganar votos te podés contradecir en el fervor del proselitismo, y por ejemplo Cristina, que dijo que había que unir el pañuelo celeste y el verde. Hay una cuestión de una contradicción, un punto de no retorno. Sí, de no retorno, sí, no, eso. Pero yo entiendo que tiene que ver con una estrategia proselitista, pero acá, en la misma oración, decir que la justicia es independiente y después decir que hay que bajarlo a Ramos Padilla, no resiste, digamos, no. Sí, no, realmente, pero y ahí tampoco hay el blindaje de que todas estas cosas no salen tan públicamente, o sea, es un círculo más cerrado. Los que lo sacan son algunos medios que podríamos llamar, entre comillas, opositores o que tienen otra visión. Gente, yo les propongo que escuchemos una canción y después sigamos analizando otro discurso también bastante peligroso, que es el discurso de Laura Alonso. Sí, exactamente. Y porque me parece que es un tema muy interesante este discurso. Vamos a escuchar, Ramiro, a ver, sorprendenos, a ver con qué nos vas a sorprender. Vamos a escuchar una banda amiga de este programa que la hemos escuchado varias veces, que se llama Caramelo Santo, y un tema que se llama Nunca. Coseche maldad. Oye mamita, cumbia bonita, ponte a mirar más allá. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no eran sonriendo. Oye los compadres, bueno, mira, nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no eran sonriendo. Tu amor, mamá, eso es eterno. Y si hoy algo muere, renacerá. Tendremos mil vidas, tendremos mil sueños, pero en cada violencia, en cada rencor, oye mamita, tenemos un amor. Escúchame bien, mi corazón no te puede borrar. Tú sabes que he sido gran mami, pero se ha empezado a pagar todo el dolor y sufrimiento que te hice sentir. Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti. La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido, solo quise decirte que estaba dormido y ahora despertó. Vuelve, mami. Nunca,
sonriendo. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba, son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles andarlos, difícil de caminarlos, y no encuentro la salida. Como yo creía, los caminos de la vida son muy difíciles andarlos, difícil de caminarlos, y no encuentro la salida. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba, son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles andarlos, difícil de caminar. La salida. Bueno, y siguiendo con el programa, vamos a hablar un poco ahora de lo que ocurrió la semana pasada con el juez Padilla y el caso D'Alessio. El miércoles, si no me equivoco, el juez Padilla fue convocado al Congreso Nacional, a la Comisión de Libertad de Expresión, presidida por el diputado Moró, y ahí durante 4 horas él consiguió mostrar las pruebas de todo este accionar, de este personaje, D'Alessio, y que realmente implican fuertemente no solamente al fiscal Stornelli, que es el que lleva la causa de los cuadernos, por la cual, digamos que pretende ser una especie de copia de la Lava Jato de Brasil para terminar con Cristina Kirchner en la cárcel, así como en Brasil está Lula da Silva preso, y como también a otros diputados, como la diputada Oliveto, la diputada Carrió y algunos otros periodistas. Y esto generó una bomba muy fuerte. Y bueno, es interesante que mientras ocurría esto, los otros canales de televisión hegemónicos mostraban cualquier cosa. Un perro que no sé qué, el clima, la suerte de un cantante que se accidentó en el escenario, y bueno, y cualquier otra cosa, menos lo que estaba ocurriendo en el Congreso, ¿no es verdad? Claro, sí, sí. Y a raíz de eso, Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, que recordemos que ya llegó con sus títulos bastante cuestionados, ¿no? Porque para ese cargo se requiere ser abogado. Llegó sin título. Ella no es abogada. Dijo ¿Ella qué es, che? Politóloga. Perdona. Politóloga, sí. Hizo la carrera de ciencias. Hizo la carrera de ciencias políticas. Hizo la carrera de ciencias políticas. Sí. Ah, claro. Pero me gustaría que escuchemos las palabras de esta mujer y analicemos básicamente algunas cosas para que veamos que en lugar de reírnos tenemos que ver muy bien hacia dónde apuntan y por qué. Vamos. Dale. ¿Quién es D'Alessio? A D'Alessio que se investiguen. Bueno, no tengo ni idea. Está lleno de basura, evidentemente, porque esto lo estamos viendo por todos lados. Digo, lo que estamos destapando son ollas y ollas de basura que vivió en los sótanos y no tan sótanos del poder durante muchos años en la Argentina, porque todas estas personas fueron funcionarios del más alto nivel del Estado Nacional, en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo y en Judicial, en la Nación y en la provincia de Buenos Aires. Entonces, todo esto, todas estas mafias que se resisten y que inventan todo este tipo de cosas, habrá miles de D'Alessios, probablemente haya habido, y los han financiado durante muchos años estos personajes. Yo me acuerdo de uno, y ahora no recuerdo su nombre, Bogado, un inorgánico de la CIDE, ¿se acuerda de Alan Bogado? Y después lo terminó diciendo cuando nosotros decíamos, con el asesinato de Nisman, Bogado es un inorgánico de la CIDE, y Parrilli le decía no. Y el tipo salió a los 2 años y dijo, yo soy un inorgánico de la CIDE.
Entonces, toda esta basura que ¿Usted está no sabe saliendo... si son inorgánicos u orgánicos de la Bueno, actual yo no lo AFI? sé, porque no los manejo comisarios que esa trabajan con D'Alessio. Yo no manejo esa información y no lo sé. Ahora, los jueces tienen que investigar, los jueces que están haciendo las cosas bien, tienen que investigar hasta las últimas consecuencias. Y quiero ¿Usted cree que lo retomar atacan algo que vos Stornelli? dijiste. Lo atacan Stornelli porque es el fiscal de causa de los cuadernos. Lo atacan a Stornelli porque no le pudieron meter un tiro, como se lo metieron a Nisman, que los denunció, por hacer un acuerdo espurio con Irán y con Venezuela. Hablemos claro, Majul. Esta mafia, cuando tenía el poder, disparaba. Ahora se están resistiendo a la cárcel. Algunos ya están presos y otros están en camino de estarlo, después de juicios orales y públicos donde a la vista de todos serán condenados, como fueron condenados los responsables de las juntas militares por las violaciones de derechos humanos. Bueno, gente, al respecto de este discurso que parece que es bastante alocado y que fuera, digamos así, juntando una colcha de retazos, me parece que no lo es y que está realmente muy bien pensado. Lo ha dicho en un con un periodista amigo prácticamente, un periodista de la casa, más que un periodista, es un vocero presidencial. Pero me parece que es muy interesante. Lo primero es que no pueden esconder lo de D'Alessio. Entonces, ¿qué hacen? Se las ingenian para echarle la culpa al gobierno anterior. Porque D'Alessio supuestamente hace años que estaría en el gobierno anterior. D'Alessio tuvo un pequeño pasaje, muy pequeño pasaje, no se sabe por qué, ni cómo salió, ni nada, pero creo que fue 3 semanas, en un organismo de control agropecuario del gobierno nacional. Pero fue eso, nada más. Fue muy fugaz, creo que no llegó ni a un mes siquiera. Pero esta mujer ya le echa la culpa, no solo al gobierno nacional, como también al gobierno provincial. Estamos en elecciones y digamos que está cubriéndole las espaldas, no solo a Macri, como también a María Eugenia Vidal. Sí, me parece que sí, que le está cubriendo la espalda, pero aparte, en su discurso, cuando habla, por ejemplo, del pacto, dice un pacto de Irán con Irán y Venezuela. ¿Qué tenía que ver Venezuela con el acuerdo ese? No sé la relación que encontró. Ese es el otro punto. Hay que meter a Venezuela, hay que nombrar la palabra Venezuela. Perdón. A mí lo que me parece el discurso, por un lado me parece absolutamente, también vuelvo a utilizar el mismo término que antes, desquiciado y peligrosísimo, y aparte habla desde un lugar, por supuesto, de poder y con mucha impunidad, porque decir que las mafias antes, cuando estaban en el poder, pegaban un tiro y ahora se resisten a la justicia y que algunos estaban presos, es realmente altamente preocupante. Y aparte a mí, sinceramente, me ofende en lo más íntimo, porque tratar de mafia a un gobierno y a una mujer presidenta elegida 2 veces me parece muy arriesgado, cuando nunca se pudo probar, ni se va a probar, quién mató, entre comillas, al fiscal Nisman, o si el fiscal Nisman se le dio la gana de tirarse un tiro, ¿no es cierto? Entonces, plantear de que cuando no pueden hacer callar a alguien, le tiran un tiro, y si no, están las mafias, me parece lamentable, me parece terrible la conclusión a la que llega, y entonces después hace una asociación, porque no podemos dejar de oírla, la asociación que hizo, y van a quedar presos como quedaron presos la dictadura militar. Es una asociación jodida también. Perdón, y eso lo hace en las vísperas de un nuevo 24 de marzo, una fecha muy sensible. O sea, a ellos que han negado a los crímenes de lesa humanidad, que han sido socios de la dictadura, ahora reivindican la dictadura para asociarlos al kirchnerismo, como para decir, pertenecen a la misma laya. Es interesantísimo eso. No, por eso, y no es, como vos dijiste, no es ingenuo y no es, digamos, azaroso lo que dijo. Me parece, yo sinceramente, Ramiro, te admiro que vos lo quieras reproducir al aire. Yo sinceramente no lo hubiera, no hubiera hecho, o sea, reproducir lo que dice esta mujer me parece espantoso. Está bien, nosotros lo criticamos, pero es no merece ser reproducida esta mujer, sinceramente te lo digo. En mi opinión. Pero tiene toda una lógica por detrás, eso es lo interesante. No son palabras de una persona insana, son palabras que están realmente pautadas por alguien que sabe a dónde apuntar. E inclusive se han tomado el cuidado de ver a quién proteger. La primera
punto que sería interesante, que la denuncia de Nisman, como dijo Osvaldo, nunca fue contra Venezuela. Eso es clarísimo. Hay que nombrar la palabra Venezuela porque es la mala palabra del momento. Y después, pero ¿cómo es que dicen siempre, perdona que te interrumpa, una nota de humor, que dicen un comando iraní kirchnerista venezolano? Que dicen siempre. Entrenado en Cuba. Sí. Claro. Sí, Y después habla de Bogado, que Bogado es el talón de Aquiles de la denuncia de Nisman, porque según la denuncia de Nisman, Bogado era un agente de la Agencia Federal de Inteligencia, la ex-CIDE, que fue a Nueva York y ahí realmente hizo el negociado, los acuerdos con Irán. Y este hombre era un, como bien dijiste vos la vez pasada, Daniela, un vendedor de falsa influencia, misionero que nunca salió de misiones, y que no reportaba a Buenos Aires porque no era miembro de la agencia de inteligencia ni nunca lo fue, y salió una vez en su vida para comprar cosas a Paraguay. O sea, si le pedían nada más que los informes a Migraciones, sabían que este hombre nunca había salido de la Argentina. Nisman no se tomó ni ese trabajo, y toda la denuncia de Nisman, el eje está en que este abogado, que era un hombre que supuestamente pertenecía al kirchnerismo y que lo conocía Esteche, había ido a Nueva York a hacer el negociado con Irán. Y, o sea, por eso que la denuncia se cae. Y ahora, trayéndolo a abogado ahora, y diciendo, no, abogado era un inorgánico. Él dice que era un inorgánico. Tanto, imagínense, si él dice que era un inorgánico, era un inorgánico. Están intentando resucitar la causa del memorándum con Irán. O sea, esto está muy bien pautado. Hay una lógica impresionante por detrás de este discurso que a simple vista parece disparatado. Pero van atando todos los cabos y termina siendo peligrosísimo, porque crea en una sensación, un sentido en un sector de la población que lamentablemente no tiene las herramientas que tenemos nosotros, ni las lecturas que tenemos nosotros. Recomiendo mucho el libro de este periodista, como es ¿Quién mató a Nisman?, de Dugard, que se encuentra en internet en PDF gratuitamente, o lo pueden comprar, para ver todas estas cosas que están de fondo, que bueno, que no están al alcance de la mayoría de la gente, ¿no? Pero bueno, ella diciendo este tipo de cosas va creando un sentido y, digamos, alimentando ideológicamente a su propia tropa. Bueno, quédense tranquilo porque este D'Alessio, sí, es una porquería, pero es de ellos, ¿viste? Y ahora que trajeron a la mesa la muerte de Nisman, podemos recordar que en el día de ayer apareció muerto el perito que dijo que Nisman había sido un homicidio, Osvaldo Raffo. Ah, lo leí recién a eso, hace un ratito lo leí. ¿Es vieja la noticia? No lo sabía. No, ayer se suicidó, pero y es extraño, mirando si tienen la posibilidad de mirar cómo lo toman los medios, ¿no? Para Clarín fue el mejor perito médico de la historia de la justicia argentina, y en página 2 se rescata que era policía, cuando en la Policía Federal, el jefe de la Policía Federal, ¿quién era? Camps. Opa. Y fue el mismo que determinó cuando lo revisó a Jacobo Timerman, después de las torturas, que dijo que no había sido torturado, y que tiempo después dijo se arrepintió de haber mentido de esa manera. Y esa es la persona que para Clarín es un genio, y fue el único perito que determinó que había sido homicidio y terminó muerto de un tiro en la bañera. Qué interesante, ¿no? Medio tétrico, Osvaldo, pero qué paralelismo con lo de Nisman, ¿no? Claro, que justamente, ¿no? Sí, la historia es negra, ¿no? Pero realmente con esto a veces hasta pone en duda todo lo que terminó de decir Alonso hace 3 días. Sí, es verdad, Osvaldo, es verdad. Pero no, a mí me gusta, es verdad lo que dice Daniela, es un discurso horrible, pero me parecía que es interesante ver esta lógica que hay por detrás, y que estos discursos horribles hay alguien que los piensa, hay alguien que los pauta, y esta señora los repite muy bien, claro, ¿no? Sí, y aparte de que es horrible, es provocador, es violento, le podés poner otros condimentos, ¿no es cierto? Es, digamos, sin fundamento, es absolutamente pueril, porque plantear que, bueno, antes acá esta gente mataba y ahora como no pueden matar, realmente ofende a cualquiera que lo escuche, sinceramente. A mí me provocó, digamos, me provocó más molestia que escucharlo al presidente decir candorosamente lo que mi papá hizo es un ilícito.
No me provocó, lo que dice Mauricio, no, al final no me provoca tanto como lo que dijo esta mujer, mira. Pero creo que lo que intenta hacer es eso, que la otra parte, que los que se sientan tocados reaccionen y pierdan un poco la cabeza. Me parece que está intentando hacer eso, ¿no? Sí, le sale bárbaro, che. Agredir, sí, seguramente agredir, pero de la manera más fuerte que puede, porque cualquiera que se sienta tocado por eso realmente, y cómo junta los temas, como ustedes ya hablaron, ¿no? Es exactamente eso, Osvaldo. Por eso me parece que la indignación de Daniela, que es genuina, significa indignación de mucha gente, pero a favor de Macri. Esa gente que salía en las calles a decir queremos sangre, ¿saben? Esos fanáticos, porque no nos olvidemos que si Maquiavelo hablaba del amor y del temor al príncipe, esto han descubierto el odio hacia el antipríncipe. Y eso funciona y funciona muy bien y les ha dado mucho, pero mucho resultado. Por eso aprovecho esta indignación de Daniela, porque exactamente eso es lo que ellos quieren. Solo que la indignación de Daniela pasa a ser, digamos, una cosa positiva para ese sector odiador de los haters que componen las huestes de Mauricio Macri y acá también de Jair Bolsonaro, ¿no? ¿Qué les parece si antes de empezar a hablar del tema principal escuchamos otra canción? Dale. Vamos. Como vamos a hablar de Brasil, vamos a escuchar una canción en portugués. Vamos a escuchar a Francisco el Hombre y un tema que se llama Adrenalina, Gasolina. Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Mundo. Bueno, y siguiendo ahora con el programa, hoy vamos a hablar un poco de la realidad de Brasil, del tema de Marielle Franco, que han descubierto 2 asesinos materiales. Ahora falta ver quiénes son los que encomendaron este asesinato. Pero antes quería hacer referencia a algunos hechos aquí de Brasil y uno fue muy triste la semana pasada. 2 jóvenes entraron en una escuela y tiraron a mansalva contra los alumnos y murieron más de 10 alumnos, lamentablemente. Y eso fue un hecho bastante triste. Repercutió en Argentina también, ¿no es verdad?
Sí, muchísimo. Sí, acá se fue muy importante. Y creo una de las reacciones que llegó acá fue la de un diputado, senador, puede ser, que pidió que los docentes lleven armas. El Mayor Olimpo, que es de acá de San Pablo, quizás fue un comisario y pidió exactamente eso, sí. En consonancia con la postura que tiene Trump en el gobierno de Estados Unidos, que dice que estos problemas son porque la gente no lleva armas. Y muy contrario a lo que dijo la primera ministra de Nueva Zelanda. De Nueva Zelanda. Claro. Tal cual, totalmente distinto, ¿no? Lo que es el origen a veces ideológico, algunas cosas logra que haga diferencia. Lo que pasa es que a veces ese origen ideológico, Osvaldo, tiene precio. ¿Por qué lo digo? Porque el primer proyecto de ley que presenta el senador Flavio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, fue un proyecto para que cambiase la legislación con relación a la instalación de fábricas de armas en Brasil. Hace 85 años, desde 1934 para ser específico, instalar una fábrica de armas en Brasil está prohibido, salvo que el gobierno brasilero le diese una autorización especial a la fábrica que se quisiera instalar. Es un poder discrecional del gobierno, lo hace de acuerdo a mérito y conveniencia, si quiere le otorga ese permiso o no, nadie tiene derecho a decir al gobierno quiero poner una fábrica. Pero de acuerdo al nuevo proyecto de Flavio Bolsonaro, quedaría autorizada la instalación en el país de fábricas civiles destinadas a la fabricación de armas de fuego y municiones, bastando que el interesado se registre en el Ministerio de Defensa y acepte la fiscalización de las Fuerzas Armadas. O sea que, nuevamente, podrían instalarse acá en Brasil las fábricas de armas de cualquier lugar del mundo, porque no dice si tiene que ser nacionales o extranjeras, el proyecto no discrimina, con el solo hecho de decir queremos y aceptamos la fiscalización de las Fuerzas Armadas. Creo que ahora vamos entendiendo un poquito el porqué de esta postura, ¿no les parece? Sí, quiero aumentar el mercado. Sí. De todas maneras, o sea, Brasil siempre fue bastante abierto para la instalación, pues de hecho tiene muchísimas fábricas privadas de armas, o sea, nunca fue esa provisión era bastante light. Sí. De hecho, tiene la Taurus, que es una de las principales fabricantes del mundo de armas de puño, y después tienes algunas otras más. O sea, siempre fueron bastante light, pero ahora evidentemente están buscando mayor cantidad, y en consonancia con su política, ¿no? Y no por acaso las acciones de la Taurus subían a medida que subían los puntos de popularidad cuando Bolsonaro era candidato. Claro, sí, me voy a olvidar ese detalle, tenés razón. Directamente proporcional, ¿viste? Más subía Bolsonaro, más subía la acción de la Taurus. Y si pensamos en el Club del Rifle en Estados Unidos y el lobby de las empresas de armas, ahí podemos ver más o menos por dónde sale la cosa, ¿no? Como dice el refrán, si querés conocer al dueño, pégale al chancho, ¿no? Entonces... Sí, tal cual. Bueno, entonces eso tiene que ver un poco con ese hecho triste que vivimos acá en Brasil. Pero bueno, antes de empezar lo de Marielle, vamos a dejar una cosa que la vamos a tratar en el próximo programa, y tiene que ver con la guerra que hay entre los fiscales de la Lava Jato y el Supremo Tribunal Federal, o sea, la Corte Máxima de Justicia. Para comenzar, como una noticia positiva, podemos decir que le han anulado la creación de un fondo de 2,5 mil millones de reales, algo así como unos 800 millones de dólares, que la Lava Jato pretendía usar para una ONG de carácter privado que combatiese la corrupción. Ese dinero provenía de multas que los norteamericanos le habían aplicado a la Petrobras y que, así, en un acuerdo que hicieron con los fiscales, a ver si se entiende, el 80% de esas multas se lo darían al gobierno brasilero para que lo destinasen como ellos quisieran. Pero los fiscales, que son los que hicieron el acuerdo, dijeron que era para hacer una ONG para combatir la corrupción. Y que y ahí viene la mentira, ¿no? Y porque los fiscales dijeron que si ese dinero no se destinaba a esa ONG, a esa entidad privada,
el dinero volvería para los Estados Unidos. Es un chantaje y una cosa, primero que es dinero de la Petrobras, digamos, ¿no? O sea, y bueno, y salió la fiscal general de la Nación a pedir que ese acuerdo no sea homologado, que ese acuerdo quedase sin efecto, y el Superior Tribunal Federal, o sea, la Suprema Corte, dijo que quedó sin efecto, y ahora eso ha abierto una batalla que va a seguir, así que lo vamos a tratar en el próximo programa, ¿no? Entre los fiscales de la Lavallato, que se están sublevando inclusive, y que de alguna manera hasta han indirectamente sugerido que había que apedrear la sede de la Corte Suprema de Justicia. Lo han dicho de una forma indirecta, ¿no? A ese punto llega, digamos, la belicosidad de esta gente, ¿no? Qué terrible, qué terrible. Sí, es verdad. Pero bueno, vamos al tema que nos ocupaba hoy, que es el tema de Marielle Franco. Habíamos dicho que la semana pasada se presentaron, la justicia presentó a los 2 asesinos materiales de Marielle Franco, cuando casi se cumplían un año, y cuando la ciudad de Río de Janeiro estaba un poco, digamos, todavía conmocionada por el desfile de la Escola do Samba, que salió campeona, que justamente colocó la figura de Marielle en evidencia y la festejó, que lo habíamos charlado el programa anterior, ¿se acuerdan, no? Sí. Y bueno, aparecieron ahora, se trata de Ronnie Lessa, un sargento jubilado, y otro ex militar que lo destituyeron, digamos, por haberlo encontrado culpable de delitos, Elcio Vieira Queiroz. Estos son los 2 sicarios que fueron presos. Uno de los milicianos se escapó. Esta gente pertenece a lo que nosotros ya hemos hablado aquí, que son las milicias, ¿no? Que son estos comandos parapoliciales con algunos militares también que compiten por el territorio de las favelas con los narcotráficos, ¿se acuerdan, no? Sí. Habías hablado vos de eso. Claro, y que tienen mucho contacto con grandes sectores políticos. Y acá empiezan a aparecer varias cosas, gente, aquí aparecen varias cosas. Una de las primeras cosas que aparecen es que el servicio de inteligencia brasilero parece que está en babia o está haciendo mal las cosas, porque uno de estos sicarios, Ronnie Lessa, vive a 3 casas de donde vive Jair Bolsonaro, en uno de los barrios más ricos de, ¿cómo es? De Río de Janeiro. No puede ser, no puede ser, no te lo creo. A 3 casas. Está en el Google cuál es la casa de Bolsonaro y cuáles son las otras casitas. O sea, ¿cómo un presidente va a tener un vecino así? Es impresionante. En serio. O como un vecino así va a tener así un presidente. También. Y a este hombre, ese mismo día, en una requisa, en un departamento que supuestamente era de un amigo de él, le encontraron 117 fusiles M16 de uso, digamos, militar, que lo tenía estaban desarmados, ¿no? Lo tenía en la casa de un amigo que todo el mundo dice que es un testaferro de este Ronnie Lessa. O sea, un tipo peligrosísimo, un tipo muy peligroso, muy peligroso. O sea, muchas coincidencias, ¿no les parece? Sí, tal cual. Y después, la otra de las coincidencias es que el hijo menor de Bolsonaro, como todo el mundo dice, el hijo número 4, salió un tiempo con la hija de este ex policial que es el asesino de Marielle Franco, ¿no? Esto es interesante porque el comisario que estaba investigando, en la conferencia de prensa, alguien le pregunta y él dice que sí, que ocurrió eso y que el hijo de Bolsonaro había salido en una época con esta chica. Aparecen otras voces por sobre de esto, como queriendo que no se diga eso, y misteriosamente a los 2 días a este comisario lo sacan del caso y lo mandan a Italia. Mira vos, qué eficiente que son. ¿Qué me cuentan? qué eficiente, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando entonces ahora de algunas otras cosas que va dejando este descubrimiento, pero ¿les parece que escuchemos otra canción antes? Sí. Vamos a escuchar a La Chusma y un tema que se llama Lu.
saber cómo es la vida en llamas. Con Lu quería preguntarle al mundo cómo hacer para sobrevivir con toda la miseria humana que hay, que deshace los pocos amores que van. Lu, tu sonrisa recuerdo. Si la luna está llena de mierda, te encendes fuego y la luna se cubre con miel. Mi cuerpo me pide que te arranque la piel. Lu, vení para ver cómo corre el viento de hoy. Con vos vivo en un huracán y pierdo mi poca razón. No sé cómo hacer para comprender la realidad. No sé cómo encararlo. Sos como un hielo en un cuerpo quemado. Con Lu quería saber cómo es la vida en llamas hoy. Lu, tu sonrisa recuerdo. Lu, vení para ver cómo corre el viento de hoy. Vos vivo en un huracán y pierdo mi poca razón. No sé cómo hacer para comprender la realidad. No sé cómo encararlo. Sos como un hielo en un cuerpo quemado. Sos como el fuego de este mundo limado. Si la luna está llena de mierda, te encendes fuego y la luna se cubre con miel. Mi cuerpo me pide que te arranque la piel. Lu, vení para ver. Sos como un hielo en un cuerpo quemado. Sos como el fuego de este mundo limado. Bueno, y siguiendo ahora con el tema de Marielle Franco, a un año de su fallecimiento y sin noticias, y como habíamos dicho, con toda la conmoción que había causado este desfile de la Escuela do Samba, que para que se tenga una dimensión es un hecho, digamos, histórico. Acá el carnaval en Río de Janeiro se siente como si fuera un campeonato de fútbol, digamos. Es una cosa que está en todos lados, o sea, es un hecho, un evento social de mucha magnitud, digamos. Han tenido que mostrar algo a la sociedad, y a 2 días de que se cumpliera el primer aniversario del asesinato, ¿no? Aparecieron estos 2 asesinos materiales, pero bueno, siempre falta la primera pregunta, que es a saber quién mató a Marielle Franco. Para el sociólogo José Claudio Sousa Alves, que estudia las milicias de Río de Janeiro hace 26 años y es el autor de uno de los libros, Los varones del exterminio, los varones en el sentido de título de nobleza, ¿no? El crimen estuvo siempre vinculado con la actuación de las milicias, y es simplemente la aparición de estos 2 criminales un cállese para la sociedad, como diciendo, aquí están, no molesten más, no busquen más nada, porque esos fueron ellos. Inclusive, en un primer momento, a ver qué les parece a ustedes, se quiso imponer la tesis de que los asesinos
tenían un móvil, que era la torpeza y el odio hacia las personas de izquierda. O sea, la mataron porque era de izquierda y era un motivo torpe, así de simple. O sea, que no saliera de allí, ¿no? Me parece que de ninguna manera puede verse de esa manera. ¿Qué les parece a ustedes? Me parece que como que tratan de, como decimos nosotros, ajustar el tipo a donde mejor les convenga para salir mejor parado, ¿puede ser? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y para que paguen estos nada más el pato, porque aquí sí es un agravante, es más o menos como una de las agravantes para la prisión perpetua, crimen torpe, pero bueno, pero supuestamente evitamos que se siga investigando realmente quién es el autor intelectual de esto, quién fue el que mandó a matar, ¿no? Que es el tema lo que todo el mundo se pregunta, ¿no? Siguiendo con las características de estas personas, Ronnie Lessa, el vecino de Bolsonaro, además era una persona que con un salario que nunca superó, digamos, los $5.000, ¿no? Vivía en uno de los mejores barrios de Río de Janeiro, ¿no? En Barra da Tijuca. Tenía además una casa de unos $5 millones en una ciudad del sur del estado de Río de Janeiro, que se llama Angra dos Reis. Y si tenía una casa en Angra dos Reis, ciertamente tenía una lancha impresionante, porque todas las personas que viven en Angra dos Reis tienen lancha, porque la ciudad no es muy bonita, pero tiene una muy buena, digamos, garage náutico para que la gente vaya a las islas, ¿no? Cerca de donde algunas grandes figuras tienen islas privadas, a pesar de que sea prohibido, ¿no? O sea que era un hombre, digamos, fuertísimo económicamente, con un sueldo de jubilado de la policía. Algo que, ¿cómo puede ser que nadie haya visto? Como que el vecino del presidente, ¿dónde estaba el servicio de inteligencia brasilero, no? Mira cuántas cosas que estaba, y no se sabe, no hay ninguna, o sea, cuáles son las especulaciones así que hace la prensa, o no hay ninguna en este caso. Este hombre trabajaba en una región de Río, donde estaba este famoso escritorio del crimen, que hay otra persona Adriano Nóbrega, que también estaba próximo, cercanos a la familia de Bolsonaro. ¿Se acuerdan que habíamos dicho en el programa anterior que este hombre tenía la esposa y la hija como asesores de uno de los hijos de Bolsonaro hasta el mes de noviembre del 2018? Este hombre Nóbrega consiguió escaparse en enero y está prófugo. Y ahora se está investigando cómo él descubrió de esta operación y que iba a ir preso, e inclusive a estas dos personas que metieron preso también sabían que iba a haber un operativo y que iban a ir preso, y los capturaron medio que de casualidad. A Ronnie Lessa lo van a buscar a la casa a las 4:30 de la mañana y lo encuentran cuando ya estaba saliendo para huir. O sea que alguien les ha dicho que, el operativo que había y que iban a ir presos, y ahora se intenta ver quién fue el que les pasó esa información. Lo que pasa es que el tema de Marielle Franco ha tomado una repercusión muy grande, primeramente porque fue la candidata más votada de Río de Janeiro cuando fueron las elecciones municipales, segundo porque era una activista social, tercero por su calidad de activista en favor de la negritud, también porque era una feminista y también porque era homosexual, o sea, digamos que despertaba mucho interés, y ahora con un gobierno como el de Bolsonaro, que en el mundo entero está siendo atacado, no digamos atacado, pero considerado como homofóbico y chauvinista, eso pesa y pesa muy fuerte, ¿no? A tal punto está tan molesto Bolsonaro con esta calificación que hacen los gobiernos de su propia persona, que está intentando remover todos los embajadores de los diversos países para ver si con eso él consigue que los embajadores trabajen a favor de su propia imagen, ¿no? O sea, una cosa medio irreal, ¿no les parece? No es así que se cambia la imagen de una persona, es con políticas públicas, ¿no? Cambiando los embajadores. ¿Cómo es, Ramiro, esa propuesta que está, esa idea que tiene? ¿Cambiar qué embajadores? Cambiar los embajadores de los países, porque dice que los embajadores que están ahora designados no son lo suficientemente eficaces para cambiar la imagen que él tiene en el exterior. Entonces, él quiere hacer eso. Inclusive, la semana pasada pasaron vergüenza en una reunión en Ginebra de varios organismos internacionales, entre ellos estaba el CELS de Argentina y Civicus también de Estados Unidos y algunos otros organismos más, que estaban con el diputado Jean Willis, que renunció a su tercer mandato porque lo estaban persiguiendo por ser defensor de los homosexuales.
se hace una audiencia y llega la embajadora brasilera en Suiza, interrumpe, quiere derecho de respuesta de algo que ella no había escuchado, da un discurso a favor de Bolsonaro, que nadie entendió muy bien el porqué, y cuando le toca el turno a Jean Willis de responderle, se levanta y se va. Se ve que quiere hacer buena letra para que no la remuevan, ¿viste? Claro, de otra forma no se puede entender esa vergüenza que pasó, todo el mundo se reía porque fue una situación muy extraña, no es así que las personas se tratan en el mundo diplomático, ¿no? O sea que él pretende que los demás países cambien los enviados diplomáticos a los diplomáticos que tengan en Brasilia. No, al contrario, que Brasil vaya cambiando sus embajadores en los diferentes países. Ah, está bien, sí. Claro, o sea, Brasil él quiere cambiar los embajadores porque dice que los embajadores brasileños en los diferentes países del mundo no están realizando una defensa de su buen nombre y gobierno como él cree que debería ser, ¿no? Por eso que lo de Marielle tiene esta significación, ¿no? Porque ya pasó las fronteras, se hicieron muchos actos en Europa sobre Marielle, y creo que en Buenos Aires se hizo otro bastante grande en el Obelisco, y ha tomado una dimensión, va mucho más allá de las fronteras de Brasil. Y ellos no consiguen, digamos, lidiar con esta situación, ¿no? Claro. Por eso digo que fue muy significativo, y hoy podemos decir más que nunca que Mariela vive, ¿no? O sea, a pesar de que lo que le han hecho, por lo menos dentro del legado político, está más viva que nunca, ¿no? Sí. Pues la convirtieron en bandera, aparte de muchos reclamos, ¿no? Sí. Históricos. Merecidamente, además, ¿no? Merecidamente porque... Pues, siempre no fue por casualidad que en ese lugar, diríamos. Trabajó siempre en defensa de esos derechos. Y dijiste la palabra justa, Osvaldo, trabajó mucho, porque es una mujer que viene de abajo, ¿no? Entonces supo conquistarse su lugar dentro de la sociedad. Podemos coincidir con sus ideas o no, pero realmente tiene todo el respeto ganado y merecido, ¿no? Quedé pensando si estos dos tipos que agarraron son realmente los verdaderos responsables, o la cuestión, hoy estaba leyendo un poco de derecho concursal, si no se puede remontar la cadena causal, digamos, si no se puede ir para arriba, porque estos dos me parece que no representan a quienes están atrás, ¿no? Me parece, me estaba pensando en eso mientras ustedes hablaban. Y es un muy buen pensamiento, Daniela. O sea, estos son dos profesionales. Vamos a comenzar por ahí. Estuvieron 3 horas sin salir del vehículo para que ninguna de las cámaras de seguridad los vieran. Tenían un auto con las patentes, con las matrículas clonadas, o sea, gemelas, para que no reconocieran, y tuvieron que ver más o menos 30.000 vehículos de las mismas características en las cámaras para ver cuál realmente era y llegar a estas personas, ¿no? Sabía muy bien cuáles eran los puntos oscuros de una investigación policial, o sea, son altamente profesionales. Y al que hizo el duplicado, digamos, le que hizo la patente, la matrícula trucha, apareció muerto de un balazo. No digas. Exactamente. O sea, hay muchos puntos oscuros, y vamos a ver hasta dónde se puede llegar a investigar. No nos olvidemos que durante un primer momento, durante unos 3 o 4 meses, la policía de Río de Janeiro no hizo absolutamente nada. Ahí la Policía Federal entró en la investigación y ahí las cosas empezaron a cambiar un poco de rumbo, ¿no? Y se empezaron a investigar algunas puntas, porque estas milicias tienen mucho contacto con sectores sensibles del poder. Claro. Tanto dentro de la política como de la justicia, ¿no? Sí. Bueno, pues dejamos por aquí entonces. Se nos ha acabado el tiempo. Se terminó el tiempo. Recordamos que este programa se emite por las radios RCA Oficial y Las Voces del Muro. Y que nos pueden encontrar en la página web www.cafemercosur.com, en Twitter como Café Mercosur. Y Osvaldo, ¿qué te quedó a vos? A ver. Que pueden escuchar los programas anteriores en iVoox, en iTunes. Y visitar nuestra página www.cafemercosur.com. Hasta la próxima, gente. Un abrazo. Hasta la próxima.